Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Una vez más en el aire de tu radio, la 94.1. Tu programa, Tiempo de Dios. Esta es la hora, Dios está actuando. Sí, así como suena esta música que está de fondo, Tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios para tu vida. A partir de este momento y en el aire de tu radio, con la compañía de quien te habla, tu hermano, tu amigo, tu compañero de milicia, Jorge Luis, voy a estar en el aire de tu radio a partir de este momento con tu programa Tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, con nosotros está, con poder, con virtud. Este es un tiempo nuevo donde vamos a estar en la presencia de Dios, donde vamos a estar bajo su manto, bajo su protección y por sobre todas las cosas compartiendo lo mejor que podamos recibir de parte de Dios, que es su palabra, su presencia, el Espíritu Santo de Dios que en esta noche se quiere mover en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu negocio, en tu economía. Y hoy es una noche especial, es una noche donde Dios quiere hacer milagro. Hoy estamos a lunes 30 de octubre, ya se nos está yendo el mes de octubre, pero vamos a declarar que no va a finalizar este mes sin antes poder ver ese milagro que estamos anhelando que suceda en nuestra vida. A partir de este momento te presento este programa que se llama Tiempo de Dios. Sí, este es el tiempo de Dios que llegó a nuestras vidas, que llegó a tu vida, que llegó a tu casa, a tu familia, para bendecirte, para bendecirte. Hoy quiero darte muchas buenas noticias. Estamos por ahí acostumbrados a que por ahí en el noticiero, en el alrededor de nosotros se mueven continuamente malas noticias. A veces hay gente que dice, yo no quiero mirar los noticieros porque viven dando malas noticias. Pero este es un nuevo tiempo. Este es el tiempo de Dios sobre tu vida y donde van a haber buenas noticias para ti en el nombre poderoso de Jesús. Sí, este es un tiempo de buenas noticias para ti, eso es lo que te estaba recién compartiendo. Tenemos buenas noticias para ti de parte de Dios. La palabra de Dios dice que es vida, salvación, restauración, paz de parte de Dios. Lo que más en este mundo de tanta crisis, de tanta locura, de tanta maldad, lo que más necesita la gente es paz. Y esa es la paz que viene de parte de Dios y es la que hoy va a descender sobre nuestras vidas. Y bueno, y hoy es un programa especial porque hoy es un especial que voy a compartir con todos ustedes. Hoy voy a tener una invitada de lujo y una persona muy importante en mi vida que gracias a la oración de esa persona, yo hoy estoy aquí predicándote la palabra de Dios. Si ustedes dicen, qué bendición que es el hermano Jorge, bueno, la bendición es de Dios, pero también es gracias a la oración de una persona que un día oró por mi vida para que pueda yo conocer este camino y bueno, y hoy estoy aquí gracias a esas oraciones. Y bueno, ¿de quién te estoy hablando? De mi mamá. Hoy vamos a tener en primera persona, yo siempre lo conté en la radio, hace 6 años,
cuento el testimonio de mamá, de cómo ella llegó al camino de Dios y cómo fue que también a través de sus oraciones yo llegué al camino de Dios. Pero hoy vamos a tener el privilegio por primera vez en 6 años que tengo este programa de conocer en primera persona su testimonio. Hoy le voy a estar haciendo una entrevista. Hoy ella es la invitada. Primero, el invitado especial es Jesús, pero ella es la invitada especial de Dios en este programa para compartir sus testimonios, y ella nos va a estar contando. Le voy a estar haciendo una entrevista especial y exclusiva para todos los amigos que nos están escuchando en todo el partido de Escobar, en toda zona norte, en todo el país y en todo el mundo a través de www.radiovidanueva.argentinastream.com. Ya te voy a estar pasando el número de WhatsApp para que tú me envíes WhatsApp o un mensajito de texto. Lo podés hacer en esta noche al 11 30 72 78 00. 11 30 72 78 00, el número de línea, para que puedas pedirnos oración. Hoy queremos orar por tu vida. Hoy estamos en una noche de milagros, una noche de sanidad, una noche de cielos abiertos, donde la mano de Dios va a estar extendida hacia ti para que recibas ese milagro que estás esperando de parte de Dios. Vamos con la música de Jesús Adrián Romero, Espérame, y ya seguimos con más Tiempo de Dios. Sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Vamos para Edwin, vamos para adelante. Pero seguimos unidos, vamos para adelante. Y no nos hemos ido, seguimos aquí en el aire de tu radio, la 94.1, cuando ya pasaron 19 minutitos de las 20 horas en este lunes 30 de octubre de 2017. Hoy es una noche espectacular para disfrutar de la presencia de Dios, de buena música, de lo mejor que tenemos preparado de parte de Dios para tu vida. La palabra de Dios en esta noche va a ser el plato fuerte de esta noche, va a ser la palabra de Dios, su presencia. Yo no sé si hay alguien que está del otro lado escuchando este programa, por ahí venís de regreso a tu casa después de un día de laboral, por ahí venís en el auto, en el colectivo, escuchando los auriculares ahí, por ahí ya estás ahí tomándote un matecito, preparando la comida. De paso aprovecho para mandarle un saludo al cocinero argentino ahí, Daniel Verón, allá de Cardale, que está haciendo un guisito. Guardame un platito de guiso, pa, ya sabés que cuando vuelva te caigo. Saludamos a toda la gente de los Cardales, de Campana, de Otamendi, de Río Luján, de Mateu, de Maquinista Sabio, de Garín, de Ingeniero Mayo y Dique Luján, Benaví, de Pacheco. La otra vez me mandaron un mensaje de Pacheco. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero dar inicio a esta producción de Tiempo de Dios con la entrevistada del día. Hoy va a ser una privilegiada, mi mamá, que le voy a estar haciendo una entrevista especial y exclusiva, y ella va a estar saludando en esta noche a toda la amada y querida audiencia. Acércate al micrófono, dale, no le tengas miedo, a vos que te gusta hablar. Muy buenas noches a toda la audiencia de la 94.1. Es un privilegio para mí, como hija de Dios, poder estar acompañando al siervo de Dios, Jorge Luis Verón, y es un privilegio por estar en la 94.1, la radio que es una bendición y es esa gran profeta del aire, y es una bendición poder estar aquí en este día. Amén, amén. Y bueno, y como te decía, hoy yo le voy a hacer una entrevista a mi mamá, porque ella es la persona que fue la que oró, un día oró, cuando ya mi vida no tenía sentido, mi vida estaba como mal, estaba muy mal, pero ella fue la persona que oró para que un día yo pueda llegar a estos caminos, y fue la que derramó lágrimas para que un día yo pueda tener un encuentro personal con Jesús, y hoy en día pueda estar aquí. Ya han pasado 10 años desde que me bauticé en este camino, desde que decidí dejar atrás lo malo, el pasado, y bueno, y ella es la persona que fue el instrumento que usó Dios
para orar por mí, tanto como por mí, por mis hermanos. Así que yo quiero, para arrancar, yo quiero que ella nos cuente dónde nació, cómo estaba conformada su familia cuando era chica, que le cuente a toda la audiencia cómo fue su vida en la niñez, y bueno, y ahí yo le voy a ir haciendo preguntas a medida que vaya pasando. Contame, mamá, te voy a decir mamá, ¿cómo fue tu vida en tu niñez? ¿Cómo creciste? ¿Cuántos hermanos eran? ¿De dónde sos? Contale a la gente de dónde naciste, de dónde sos, dale, para que entremos en esta entrevista radial exclusiva. Bueno, soy de acá de la provincia de Buenos Aires, nacida en la localidad de Tigre. Bueno, segunda hermana de 12, criada en el campo. Mi papá era un hombre de campo. Bueno, nos criamos entre la siembra, la cosecha, los animales, la cultura del trabajo, como todas las personas del campo, ¿no? Así es, y bueno, y contanos a nosotros cómo era tu niñez, y si en algún momento cuando fuiste chica, ¿cómo fue tu constituido de tu hogar? ¿Qué pasó en tu vida cuando fuiste niña? Porque todos tenemos una niñez que por ahí fue un poco dura, un poco por ahí difícil. Antes, por ejemplo, los tiempos era que por ahí, bueno, vos me contabas que tuviste que de chica salir a trabajar porque eran muchos hermanos y la situación por ahí económica no era buena. ¿Cómo era en ese tiempo la vida, no? ¿Cómo era todo ahí cuando vos eras chica, que te criaste ahí ayudando a tu mamá y a tu papá a criar a tus hermanos? Contanos a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, o a mí y a toda la audiencia que está del otro lado. Bueno, era una vida, ahora que la veo de grande y con madurez, muy linda, con sus cosas, ¿no? Como sus vamos a decir, problemática de las cosas que sufren toda la gente por ahí del campo, o que nos ha pasado a varias personas, ¿no es cierto? Pero una vida que cuando me pongo a acordar de todas las travesuras, de las cosas, hubo muchas cosas buenas. Quiero hablar de las cosas buenas. Yo era la mano derecha de mi madre, porque era segunda de 12. Siempre estaba al pie del cañón para ayudar a mamá y a papá. Éramos una familia unida, porque todo lo que hacíamos lo hacíamos juntamente con papá y con mamá. Cuando salíamos a trabajar en el campo, mis hermanos trabajaban al lado de mi papá. Él cortaba césped para las quintas, ¿no es cierto?, para plantar panes de césped en las casas quintas. Mis hermanos, los varones, trabajaban con papá. Después, cuando había que cultivar la tierra y preparar la tierra para sembrar, era mamá, papá, las mujeres y los varones, éramos todos juntos. Aprendimos a madrugar, aprendimos a trabajar desde tempranito con papá y mamá. Una vida linda fue la del campo, aunque sacrificada, ¿no? Como toda, sabemos que la vida en el campo nos hace curtidos, vamos a decir, ¿no? Bueno, y bueno, y después de eso que creciste, bueno, te tocó formar familia, llegó un momento en el cual llegaste a una etapa donde por ahí habían tantas cosas malas, porque a veces pasan que hay un hogar lindo, pero también hay cosas que por ahí duelen, y bueno, y tuviste en una etapa de tu vida que como queriendo huir de una situación, ¿no? Pero te tomaste la decisión de formar familia, con quien es mi papá, mi viejo. ¿Cómo fue ese momento en que tomaste esa decisión? Y después ahí arranca una etapa media rara, porque vos me contaste que tenía 13 años cuando formaste, 14 años cuando formaste familia con papi. Contanos bien así, porque esto es una historia para que la gente más o menos sepa, y después vamos a contar cuando te encontraste con Jesús. Bueno, cuando tenía 14 años lo conocí a mi esposo, Daniel. Pero contarle cómo fue que decidiste a la gente, porque esto hay mucha juventud que por ahí hoy en día quiere formar familia, se apura. A mí me pasó que yo con 18, 19 años es como que de repente me sentía, no sé, como que me sentía solo, qué sé yo, que nadie me entendía, y bueno, y me junté rápido, y después cometí errores y viví consecuencias de mi apuro, como muchos jóvenes hoy en día se apuran y después vienen
las consecuencias de lo que uno a veces se apura. Contale cómo fue que vos deciste, me voy de mi casa, no sé qué. ¿Cómo fue para que la gente entienda? Sí, bueno, a papá no le agradó muchísimo que yo conociera a mi esposo, ¿no? Y él, bueno, vio que yo era chica también, pero a mí me pasaba una situación, me pasaba que quizás estaba muy sobrecargada de muchas responsabilidades, estaba sobrepasada de muchas responsabilidades y porque a mí me tocó ser mamá también, como mamá de mis hermanos, porque mamá también trabajaba mucho, entonces yo estaba a cargo de todo, ¿no? Y bueno, cuando lo conocí a Daniel, me vine para Los Cardales, decidí venirme con él. Contale a la gente cómo hiciste. Te mandaron, antes se vendía el vino suelto, porque el abuelo era, bueno, el abuelo también era medio empresario del tomate. Del tomate 1, tomate 2, tomate 3. Y bueno, y contarle bien a la gente cómo fue que te mandó a comprar la botella de vino y largaste la botella y te fuiste, te tomaste el tren. En realidad, lo que quiero decir puntual en esto, voy a abreviar. A veces caemos con una persona que quizá no es adecuada cuando necesitamos un consejo. Quizá no es la persona correcta, ¿no? Entonces yo recibí un consejo en ese momento que no era el correcto. Y bueno, papá me mandó a comprar y yo dejé todo y no volví. Me fui, me tomé el tren, me temblaban las rodillas. Tenía miedo porque nunca había salido del regazo de mamá y de papá, del medio del campo, ¿no? No conocía lo que era el mundo, no conocía a la gente, no conocía nada. Así que yo sé fervientemente hoy como hija de Dios y como sierva de Dios de que fue un mal consejo, teniendo yo una necesidad. Quizá quise escapar un poco de lo que era el agobiamiento de mucho trabajo, mucha responsabilidad, siendo aún todavía niña, ¿no? Sí, yo creo que esa es la problemática más grande de hoy en día de los jóvenes. Yo lo digo porque a mí también me tocó, que a veces uno como joven dice, bueno, me voy a formar pareja, se ilusiona porque es como un cuento de hadas, ¿viste? El cuento de hadas que dicen, bueno, por ejemplo, en el caso del príncipe azul, que se casa con la princesa y que son felices por siempre. Uno tiene esa idea en la cabeza que dice, bueno, voy a formar familia, me voy a juntar, no sé, me voy a ir a vivir con la persona que uno quiere, y de repente se encuentra con que las cosas no son como uno le parece, porque ahí el tema no es que se termina el problema, ahí empieza un problema. ¿Por qué? Porque uno dice, la Biblia dice que nosotros hay un tiempo para cada cosa sobre la faz de la tierra. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para plantar, para sembrar, hay un tiempo para hacer cada cosa, hay un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los seres humanos a veces nos adelantamos a los tiempos de Dios. Y cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, suceden cosas que después a nosotros nos duelen, comenzamos a llorar, y por qué, y qué sé yo, y le echamos la culpa a medio mundo cuando nosotros somos los responsables de las cosas malas. El otro día yo le daba un ejemplo a una chica. La gente hoy en día comete errores y cuando pasan las cosas malas dice, ¿dónde está Dios? Pero el tema acá no se trata de dónde está Dios, sino que Dios nos da libre albedrío. Nosotros hacemos lo que Dios te dice, bueno, si querés creer en mí y obedecé y te va a ir bien. Y si no querés creer en mí, yo no te voy a obligar, pero después van a venir las consecuencias. Y ahí fue que, bueno, empezó la vida de mamá, ¿no? Que con 14 años formó familia. Y ahí comienza la historia. Y ahí empezamos a aparecer nosotros, los androides. ¿Cómo fue cuando ahí formaste familia con papi? Contale a la gente cómo fue, con 14 años, ¿cómo era? Bueno, yo quiero decir que si bien, quiero aclarar un punto, que si bien conocía la palabra, porque mi madre era muy estudiosa de la palabra, pero no conocía lo que era el camino, la verdad y la vida, o sea, todavía no había conocido yo a Jesús, ¿no? Y bueno, yo cuando lo vi a mi esposo lo amé desde el principio, yo supe que en ese momento lo amé, ¿no? Desde un momento primero a él. Y bueno, después me vine para Los Cardales, como seguimos contando, ¿no? Y bueno, al poco tiempo nos casamos,
no pasaron unos meses. Mi suegra me cuidaba muchísimo porque era una mujer muy católica. Dormíamos juntas. Ella me cuidaba, me protegía. Ella no quería que yo haga ninguna falta porque era una persona muy creyente y muy católica. Así que a los poquitos meses nos casamos con Daniel. Y perdí primeramente, quedé embarazada, perdí el primer hijo, después perdí el segundo embarazo también, que eran mellizos. Hasta que por un tratamiento y con mucho reposo vino acá el siervo de Dios, Jorge Luis Verón. El cabezón, como vino dice. Jorge Luis Verón. Gloria a Dios. Creo que es muy difícil para a veces por ahí tener una vida en la cual uno pasa de ser hijo a luego de golpe, ¿no? Porque las cosas es como que muy de golpe formar una familia, porque formar una familia no es lo mismo que vivir dentro de una familia. Uno ya tiene otras responsabilidades, ya empieza a conocer a la otra persona, y yo le digo a todos los jóvenes, a todas las jovencitas que me están escuchando, que uno tiene que aprender a esperar en el tiempo de Dios, porque hay un tiempo para cada cosa, y bueno, porque después ya la familia, formar una familia ya conlleva muchas cosas, muchas cosas, y bueno, y como le decía, dejar de ser hijo para pasar a ser padre o madre, es una etapa muy por ahí difícil y complicada, porque bueno, los niños demandan cosas, bueno, yo soy el mayor de 7 hermanos, y bueno, y recuerdo que nuestra niñez fue una niñez bastante muy linda, con mucha etapa linda, pero también bastante difícil, porque siempre el enemigo pone cosas malas en toda familia para que la familia sea destruida. Y en nuestro hogar, yo quiero ser sincero con la gente, porque yo sé que la gente necesita saber el testimonio. En nuestro hogar, y mami no me va a dejar mentir, hubo un momento lindo, pero al no estar Dios como centro de la familia, también muchas veces hubo cosas muy feas, y que en este caso todos nosotros, yo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, nosotros no fuimos culpables, sino que fuimos, ¿cómo se dice? Fuimos las personas que fueron... no me sale la palabra. No fuimos culpables, sino que fuimos aquellas personas las víctimas de una situación en que se vivió en un hogar por causa de estar lejos de Dios. Esa es la palabra. Estábamos lejos de Dios. Y bueno, y fueron pasando los años, y mamá fue teniendo hijos, ¿no? Pero quiero que lo contés vos, mami. Fue teniendo hijos, pero cuando llegó un momento en su vida, esa parte quiero que cuente. Cómo fue que primero ella, bueno, yo siempre lo conté, que llegó un momento en su vida que al haber tantas pruebas y tantas luchas, es como que tu corazón no aguantó más, o la mente no aguantó más, y más que nada que no había Dios, porque, bueno, mami fue de todo un poco. De chica iba a los testigos de Jehová, después grande se hizo católica y así. Buscaba la salida en un montón de lugares cuando después, en un momento, gracias a Dios, llegó Jesús. Pero antes que llegue Jesús, esa etapa a mí es la que yo quiero que vos contés, mami, porque ese es el testimonio principal que va a marcar la palabra en esta noche. ¿Cómo fue ese momento? Para mí, yo siempre lo conté, fue un momento difícil para mí, la etapa que vos pasaste de haber estado mal en esa situación. Esto es importante que vos lo cuentes bien, porque yo sé que del otro lado hay mucha gente que está pasando, que está sufriendo depresión, que no puede dormir en la noche. El otro día lloré por una chica que, bueno, vos conocés la historia, no la voy a nombrar por respeto, que se le murió la hermana, que se ahorcó. Y entonces ella durante 5 años no podía dormir en la noche porque eso le produjo tanta tristeza que no podía dormir. Después que aceptó Jesús, ella me contó al tiempo que dejó las pastillas y todo. Pero quiero que vos misma, en primera persona, yo siempre lo conté, la gente ya sabe tu historia, porque siempre la cuento. Y siempre Dios me quebranta, y yo sé que Dios hace milagro en eso. Pero quiero que cuente cómo fue esa etapa en la cual te pasó lo que te pasó, que caíste en un estado de depresión, que le cuente a la gente cómo fue que vos caíste así, y cómo fue la experiencia que viviste vos cuando te encontraste con Jesús.
Sí, bueno, yo he pasado muchas etapas en mi vida de pruebas y de sufrimientos y bueno, cuando mi hijo, el tercer hijo mío, que se llama Emanuel, tenía 13 años, yo por el mismo sufrimiento y por las luchas y todas las cosas que estaba viviendo en ese momento, caigo en una profunda depresión. En ese momento yo empecé no pudiendo dormir, quería suicidarme, tenía espíritu de muerte, no quería suicidarme, no quería vivir más porque quería escapar, ¿no?, de esa situación y no sabía cómo escapar. Es más, los médicos, los psicólogos que me atendían, ellos decían que yo había hecho un retroceso a los 8 años porque quería salir de esa situación y no podía, entonces me hice como una niña en ese momento, ¿no? Y bueno, fue una etapa de infierno en ese momento, fue una etapa en la cual muy, muy, muy difícil para mí y para toda mi familia y para mis hijos, ¿no? Principalmente para toda la familia, pero hubo un hijo que todos estuvieron, pero hubo un hijo que también le tocó un poquito más de estar más cerca de mí, que fue Manuel, que él me cuidaba, ¿no? Porque no me podían dejar sola, porque tenía ataques de pánico, no podía dormir, ¿no? Y me quería escapar, es más, me escapaba muchas veces. Sí, si no me voy a olvidar nunca cada vez que me tocaba ir a buscarte, que siempre se lo cuenta a la gente porque el predicar no se trata solamente de leer la Biblia, sino de contar lo que Dios hizo, ¿no? Y yo me acuerdo, me parece, mami, que te equivocaste, yo era el que te cuidaba, yo era el que me hacía cargo de mis hermanos y como es, y me acuerdo cuando, bueno, la bajaba de los trenes, mami, cómo sufríamos, ¿no? ¿Y qué no habrás hecho, no? ¿Qué no habrás hecho? O que la gente que te quiere ayudar por ahí, que te quiere ayudar, pero a veces la gente se equivoca, quiere ayudar a alguien y en vez de buscar la salida, ¿no?, en Jesús, busca un montón de salida. Me acuerdo que la abuela, con mucho amor, porque ella es muy amorosa, mi abuela, que la amo, hoy gracias a Dios ella aceptó a Cristo, ella es una persona que es una hija de Dios. Y bueno, la abuela con la buena intención, ¿no?, la llevaba a todos lados, por ahí a veces iba a algunos curanderos, qué sé yo, pero las cosas iban de mal en peor. Pasaron 2 años y medio, ¿no, mamá? Que tuviste así, 2 años y medio. 3 años. 3 años. 3 años. Y bueno, yo siempre lo conté yo, de la experiencia, cómo fue para mí, como hijo, lo que me pasó al ver la mamá ahí. Pero yo quiero que vos le cuentes, después de toda esa etapa fea, cómo fue que... yo no me acordaba bien siempre cómo era el sueño, que si era un sueño que vos tuviste, pero contáselo vos bien, contale con lujo de detalle a la gente cómo fue que esa experiencia que viviste, que de ahí sucedió el milagro de Dios en tu vida. Pero antes voy a decir una cosa que no me voy a olvidar, que siempre venían las hermanas de la iglesia, con mucho respeto, venían, decían, la pastora Nora, que bueno, ella vive en General Rodríguez, que Dios la bendiga siempre a esa mujer, porque me acuerdo que golpeaba las manos, decía, ¿podemos orar por tu mamá? Venimos a orar, y ella entraba respetuosamente, yo le daba permiso, porque Jesús es un caballero, entra con respeto, no se manda de prepo. Y venía y oraba. Y pasó mucho tiempo para que ocurra el milagro. Pero ¿cómo fue ese día, mami? Contale a la gente con lujo de detalle. Sí, yo la primera vez era de madrugada y yo tenía ese espíritu de muerte, ¿no? Y de repente así me despierto y siento un perfume de olor a jazmín, que alguien entraba y me ponía jazmín, y ese olor a jazmín me revivía, ¿no? Me daba vida, y yo no quería oler ese jazmín, pero yo sentía que alguien me ponía olor a jazmín sobre la nariz, ¿no? Y bueno, después esa experiencia pasó. Después habían 2 hermanitas que no me olvido nunca, que son de la colectividad boliviana, Milce y Paula. Ellas son hermanas evangélicas, tenían una verdulería a la vuelta donde yo vivía. Y cuando se enteraron que yo estaba así, ellas venían con el permiso, ¿no?, de mi esposo,
que las dejaba entrar y bueno, se sentaban al lado mío, me leían la palabra y me cebaban mate, compartían conmigo, me daban mucho amor. Yo lo que más necesitaba en ese momento era mucho amor. Y gracias a eso y a hermanas de la Iglesia Bautista, Los Cardales, y a la pastora Yolanda y al pastor Schuster, también ellos empezaron a orar como iglesia por mi vida. Pero hubo personas muy específicas que estuvieron cerca mío en ese peor momento de mi vida, ¿no? Y bueno, hasta que después empecé a congregar en la Iglesia Bautista y bueno, ahí yo estaba medicada, tenía Dorazepam, tenía Cristerona, tenía para la ansiedad, bueno, tenía un cóctel en realidad de pastillas. Y un bendito día empiezo a congregar y en ese momento vengo a mi casa y estaban mis hijos conmigo y yo los miro y le digo, miren lo que hago con esto, y lo miro a mi esposo también y le digo, miren lo que hago con esto. Agarré, hice la bolsita que tenía con un montón de pastillas, hice un nudito, la tiré al tacho de la basura y dije, nunca más en el nombre de Jesús, nunca más voy a tomar pastillas para dormir, porque Dios me va a dar la paz y Dios me dio la paz en ese momento y pude dormir sin pastillas. Y bueno, de ahí empecé a congregar, ¿no? No, pero yo quiero que vos le cuentes, porque yo siempre conté, pero nunca lo conté bien porque no me acordaba. Cuando vos, porque yo me acuerdo un día, bueno, lo voy a contar y después voy a contar cómo fue esa experiencia. Yo me acuerdo que la costumbre era siempre yo llegar creo que iba a la escuela en la mañana y los chicos, nuestros hermanos que eran chiquitos, iban toda la escuela a la tarde. Entonces yo llegaba y los tenía que, porque papi trabajaba y yo tenía que preparar para ir a la escuela y mandarlo a la escuela, a Daniela, a Rodrigo, que era chiquito, Francisco, y no sé si Manuel también iba a la escuela. Y me acuerdo que un día fue un día particular, porque después de haber estado no sé cuánto tiempo así vos, yo llego a casa y no sé, para mí era algo loco, porque llego así, veo la casa limpia, que estaba la comida hecha. Yo digo, ¿qué pasó acá? Digo, porque esto no es normal. Y no entendía nada, estaban los chicos, ya estaban vestiditos, todo parece la escuela. Y agarro y voy para la pieza ahí en el pasillo y te encuentro a vos. Y vos estabas bien peinadita, todo. Y le digo, mami, ¿qué haces así? Levantá, yo te retaba y te mandaba, acostate, te decía, andá, acostate, porque no queríamos que porque teníamos miedo que te escapara. Y vos me hablaste bien así, me dijiste, no, hijo, yo no me voy a acostar más, dice. Yo tuve un sueño con Jesús y ahí me empezaste a contar ese sueño. Y bueno, pero ¿cómo era eso, esa experiencia? Yo quiero que esa experiencia vos cuentes. Así ya de paso me la grabo yo y después la cuento bien. Porque nunca la cuento bien porque no me acuerdo. Esa experiencia que vos contabas, que vos sentías que Jesús en el sueño te hablaba. No me acuerdo bien cómo fue. Esa parte quiero que cuente. Sí, bueno, quiero aclarar a la audiencia que fueron 3 años, ¿no? 3 años en la cual yo estuve medicada, ¿no? Y para mis hijos verme así de un día para el otro que Dios me había resucitado, porque esa es la palabra. Dios había resucitado, no me había sacado de esa muerte, que estaba muerta yo, como muerta, ¿no? Porque me dirigía los medicamentos y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que tomaban el control de todo mi cuerpo, ¿no? Más el tema de la depresión. Sí, yo me dormía y yo sentía que Jesús me hablaba, ¿no? Con esa voz dulce. Lo veía, cómo me ministraba, ¿no? Y me despertaba y eso era lo que a mí me daba vida, me daba aliento. Y desde ese momento, ¿no? Yo supe que cuando me pasó esa noche que me ponían ese olor a jazmín sobre mi nariz y eso me daba vida, lo comenté yo con mi pastor, el pastor que tenía en ese momento, Carlos King, ¿no? Y él me dijo que era el mismo Jesús, ¿no? Que estaba al lado mío en ese momento. Así que sí, fue una experiencia que nunca me voy a olvidar, extraordinaria, porque fue mi encuentro con Jesús. Sí, pero ¿cómo fue? Contar a la gente, que yo siempre le cuento pero no me acuerdo bien, que vos sentiste que alguien te decía, ¿quién te sana? ¿Quién te salva? Que escuchaba una voz, eso es. Después, al poco tiempo,
tengo un sueño, ¿no? Tengo un sueño y siento que me aprietan fuerte el corazón y en ese momento dormida. En ese momento parecía que yo estaba teniendo un ataque al corazón. Y siento una voz potente que me dice, ¿quién te salva? Y yo decía, Jehová, Jehová. Y me aprieta más fuerte, más fuerte, más fuerte y parecía que el pecho se me rompía en ese momento. Y cuando digo Jesús, me suelta. Y ahí entendí quién era el que me salvaba, ¿no? Porque claro, yo venía con una creencia que, bueno, mi mamá, ella toda la vida estuvo desde los 22 años hasta el día de hace poco, porque hace poco recibió a Jesús, ella estaba con los testigos de Jehová, ¿no? Y bueno, Y cuando vos te despertaste, ¿qué sentiste? ¿Sentiste paz? ¿Así cómo te sentías? Cuando yo dije en ese momento Jesús, y ahí me despierto, supe certeramente, con certeza, que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que Jesús era el Salvador, era mi Salvador, que era el que estaba intercediendo por mí. Yo me acuerdo que, bueno, ese día cuando yo llegué así, te encontré así en el pasillo y que vos me dijiste eso, yo en ese momento yo no sabía nada de Dios, yo estaba más lejos de Dios que no sé, y creo que me largué a llorar o no sé, me sentí tan feliz porque yo dije, mi mamá, porque ese tiempo en que vos estuviste así, yo te tuve ausente porque no podíamos charlar, nada, y para mí fue una de las experiencias más lindas que yo viví en mi vida porque realmente yo entendí que Dios era real, porque a nosotros nos enseñaron a creer en Dios cuando pasábamos por la iglesia católica, que nos persignábamos y nos hacíamos la señal de la cruz, y para nosotros creer en Dios era eso. Yo siempre decía, yo creo en Dios, pero yo estaba re alejado de Dios y yo tenía un concepto de Dios errado, porque yo veo a la gente que dice yo creo en Dios, pero creen en un Dios de un crucifijo que está muerto. Yo también creía en un Dios así de un crucifijo que estaba muerto, pero ese día yo conocí a un Dios que está vivo y que hace milagros y que bueno, y que Él está interesado en amarnos, en bendecirnos, y me sentí tan amado por Dios ese día que, no sé, estaba feliz. Para mí ese momento fue re lindo. Y después, bueno, yo siempre cuento cuando 2 veces intenté quitarme la vida. El otro día, bueno, tuvimos la desdicha, ¿no?, de un caso muy triste allá en nuestro pueblo, de 2 jóvenes de 20 años que, bueno, uno ya murió y la otra chiquita de 20 años está peleando por su vida. Hicieron un pacto de los dos de matarse porque ya no resistían más todas las cosas malas que suceden hoy en día. Y bueno, yo me ponía en el lugar de esos jóvenes porque a mí con 17, 18 años también me pasó de querer quitarme la vida, que fue una vez cuando yo estaba borracho y una vez que llegué a mi casa, y bueno, y por eso yo dije que ella era el instrumento que yo uso para orar, ¿no?, para que yo pueda conocerlo a Dios. Que después de querer que no pude, algo no me dejó quitarme la vida. Yo me acuerdo que llegué a casa y la primera imagen que yo, que me acuerdo que era mi mamá con la Biblia abierta, diciéndome, tuve toda la noche orando por vos porque algo malo, yo sabía que algo malo te iba a pasar. Porque era que nosotros con mi hermana Sole, que no sé si me estará escuchando, salíamos a bailar y éramos re jovencitos. Y mami toda la noche se quedaba despierta orando porque ella sentía que algo malo no iba a pasar. Y yo no me olvido más esa vez. Y entonces ese día yo me puse tan feliz de saber que Jesús me estaba llamando, ¿no? Yo quiero, mami, que antes de finalizar este testimonio, yo quiero que vos le hables a aquella gente que por ahí no puede dormir en las noches, que le tocó una vida difícil, como a todos nosotros, a todos nos tocó una vida difícil, de por ahí de muchos problemas, de muchas cosas feas que se viven en el hogar, ¿no? Por la razón de que no estaba Jesús, ¿no? Pero hoy en día, gracias a Dios, podemos ver a Dios en nuestras vidas, obrando en mi papá, en mis hermanos. Tenemos a Frank, que gracias a Dios, Dios lo está restaurando de la adicción a las drogas, que es un milagro viviente, mi hermano.
porque Jesús está en el centro de nuestras vidas. Pero yo quiero que vos le hables específicamente a aquella gente que no siente razón de vivir, que por ahí, a hijos que tienen a sus mamás en depresión, a madres que tienen a sus hijos en las drogas. Quiero que vos le des una palabra, como dice nuestro pastor Seferino, cortita, pero una palabra que yo sé que va a llegar al corazón. Que le hables a esa gente y que le hables de ese Jesús que un día te despertó y te sacó de esa depresión y de esa adicción a tantas pastillas que tomabas. Sí, quiero decirte que hay esperanza. Quiero decirte que con Cristo tenemos una vida nueva, una vida en abundancia. Quiero decirte que hay una promesa que dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Quiero decirte que esa es una promesa en la cual yo tomé en un principio, y al poco tiempo, ¿no?, de yo entregarme al Señor y de que el Señor haga esa obra después de ese encuentro personal que tuve con el Señor, a través de mi vida llegaron todos mis hijos. No te voy a decir que no fue un proceso personal en cada uno tuvo un proceso personal, porque la fe es personal, pero quiero decirte que con Jesús todo lo podemos y que en Jesús hay una vida nueva. Así que a vos que estás escuchando en este momento, quiero decirte que te agarres de la mano de Jesús, que con Él tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y que la fe mueve montaña, que creas, que para el que cree todo es posible, que no pierdas la fe, que los milagros existen, porque yo soy un milagro, mis hijos son un milagro, y bueno, y yo quiero animarte en esta noche. Quiero animarte a que creas y a que tengas fe, que no está todo perdido, que así como el sol sale cada mañana hay una oportunidad de vida, cada mañana tenemos una oportunidad si nos tomamos de la mano de Jesús, no de una religión, como quizás a mí me enseñaron desde muy pequeña, ¿no?, en una religión, pero yo realmente amaba a Dios, porque amaba el nombre de Jehová, pero nada más que todavía no conocía a Jesús, no había tenido un encuentro personal con Jesús, hasta que tuve un encuentro con Jesús y Él llegó a mi vida, llegó a mi hogar y bueno, a través de mi vida a todos mis hijos. A vos que estás escuchando, te animo a que tengas esperanza, que el Señor en este día ponga fe en tu corazón y que la esperanza no nos defrauda, porque Jesús es el Hijo de Dios y Él está aquí en esta noche. Amén. Bueno, mami, como hijo yo le agradezco a Dios por tu vida, porque bueno, soy el resultado de una oración que vos hiciste a Dios por mi vida, y bueno, y gracias mamá por haber compartido tu testimonio, que sé que le va a hacer bendición a mucha gente que está del otro lado, y bueno, me pone feliz que hoy hayas venido a acompañarme. Y sos una tremenda, sos, como dice mi esposa, sos una bendición sota, una bendición grande. Así que a toda la gente que está al otro lado, que esté necesitando oración, hoy vamos a aprovechar que está mamá acá y antes que termine este programa, vamos a hacer con mi mamá una oración, vamos a ponernos en la unión del acuerdo y sé que Dios va a hacer un milagro. Si vos querés pedir oración, si tenés un familiar que está sufriendo depresión o alguna adicción a las drogas, como contaba recién que mi hermano estaba en las drogas y Dios lo está sacando. Si vos tenés algún hijo en las drogas, si vos tenés algún familiar con algún problema que vos decís, yo no sé cómo hacer, ya no encuentro sentido a esta vida, mandando un mensaje, queremos orar por un milagro para tu vida. Si estás pasando una enfermedad que vos decís, he visitado a todos los médicos y no encuentro la salida a esta enfermedad, yo sé que hay un Dios que es médico de médicos y que Él te puede sanar como una vez nos sanó a nosotros, nos sacó del dolor, de la tristeza. Lo importante es saber de que no estás solo y de que hay alguien que está interesado en bendecirte. Solamente Él está esperando que vos lo llames y le digas, Señor, hoy te entrego mi corazón. Te voy a dejar con la música
que dice si estoy contigo, para que en esta noche nos dilentemos en su presencia. Pero antes te voy a dar el número de teléfono, que es el 11 30 72 7800, para que me mandes un mensaje y puedas en esta noche decirnos de dónde nos estás escuchando, saludarnos y tal vez pedir un pedido de oración en esta noche en tu radio. Que Dios te siga bendiciendo. Seguimos con más tiempo de Dios, vamos con la música, si estoy contigo, y ya seguimos con más programación en tu radio, la 94.1.